El estudio laparoscópico no aporta beneficio alguno en los métodos convencionales para el diagnóstico de la lesión de duodeno, ya que este es un órgano retroperitoneal. El lavado peritoneal diagnóstico puede dar algunos indicios si la lesión de duodeno es en la cara anterior. Puede aparecer los criterios clásicos de más de 100.000 glóbulos rojos por mililitro, más de 500 leucocitos por mililitro, amilasas más de 175 unidades por decilitro y la presencia de bilis o partículas de alimento en el lavado. ¿Cuál es el manejo quirúrgico de las lesiones duodenales? El duodeno debe explorarse cuidadosamente y visualizar de manera directa las 4 porciones del mismo cuando es producto de una lesión, de un trauma penetrante o contuso. La presencia de crepitación, manchas de bilis en el tejido paraduodenal, fístula biliar, hematoma en región retroperitoneal derecha o hematoma perirenal deben hacerse sospechar de una lesión duodenal inadvertida. Posteriormente, el duodeno debe ser movilizado utilizando la maniobra de Kocher, descrita de comienzo del siglo XX, o la maniobra de Kettlebrush, que son dos maniobras que van a permitir revisar toda la anatomía duodenal. Tras identificar la lesión duodenal, debe definirse entonces su extensión de acuerdo a la escala que ya habíamos hablado. El trauma duodenal, entonces la conducta quirúrgica va a depender de qué grado de lesión duodenal exista. Puede realizarse duodenorrafia, puede ser duodenorrafia con drenaje externo, duodenorrafia con tubo de duodenostomía, ya sea primaria a través del duodeno, anterógrada a través del píloro, retrógrada a través del yeyuno. La técnica de tripeostomía, gastrostomía, yeyunostomía anterógrada y retrógrada es otra técnica. Parche seroso yeyunal, parte mucoso yeyunal, pedículos vasculares de ilio, yeyuno y estómago. Resección duodenal, ya ahí se tendría que hacer una duodenostomía o una duodeno-yeyunostomía. Diverticulización duodenal con vagotomía y antrectomía gástrica, con gastro-yeyunostomía, duodenografía con tubo de Kerr en el drenaje biliar y drenajes externos. Exclusión pilórica, ya sea con suturas absorbibles y no absorbibles o con sutura mecánica, para evitar que el líquido gástrico entre al duodeno. Y la duodenopancreatectomía o procedimiento de Whipple es una alternativa que va a depender de la extensión de las lesiones duodenales. Entonces, las lesiones complicadas, ya sea por arma de fuego o por trauma cerrado, trauma de la primera y segunda porción de duodeno se consideran complicadas. Una lesión que tenga más de 24 horas de evolución también se considera complicada. Una lesión que esté en el aparato, en los conductos biliares, lesiones grado 3 a 5 y lesiones pancreatoduodenales combinadas y las que afectan la porción distal del colédoco. Un hematoma intramural duodenal, que se corresponde a una lesión grado 1, es una lesión poco común que puede presentarse como una obstrucción intestinal. El manejo es conservador. Entonces, el trauma duodenal ha sido abordado por diferentes cirujanos, como es desde el año 68 la operación de Vernet, que consiste en diverticulización del duodeno. Está indicado en lesiones múltiples combinadas de duodeno pancreático. Consiste en sutura de la lesión duodenal, o sea, una duodenorrafia, antrectomía con gastroyeyuno anastomosis término lateral, duodenostomía con sonda, drenaje de la lesión duodenal, vagotomía troncular y drenaje biliar con tubo de Kerr. De manera que es una operación compleja, pero tiene la desventaja que ser prolongada la cirugía y se le extirpa el antro, siendo en el antro gástrico sano. Esta operación de Vernet
tiene indicación cuando hay lesiones pancreáticas y múltiples en el retroperitoneo. Tiene como complicación fistulización un 14% y mortalidad 16%. Aquí mostramos cómo queda la operación de Vernet u diverticulización duodenal. Queda el duodeno, el divertículo duodenal, el sistema biliar con un tubo de Kerr, una gastroyeyuno anastomosis, y se le ha practicado vagotomía y una yeyunostomía de alimentación para inicio temprano de alimentación. Se dejan drenes en el área quirúrgica y el cuadro se resuelve a través de esta serie de intervenciones. La mayoría de las laceraciones duodenales pueden ser corregidas en forma primaria después de un cuidadoso desvidamiento del tejido dañado. Las laceraciones que incluyen menos del 50% de la circunferencia de duodeno, grado 1 o grado 2, pueden ser sometidos a una cierre o duodenorrafia. La duodenotomía longitudinal puede ser reparada en forma transversal si la longitud de la laceración es menor del 50% de la circunferencia duodenal para evitar estenosis. Asimismo, debe considerarse la colocación de drenes conectados a sistemas cerrados de aspiración adyacente a la zona de duodenorrafia para ver si se fuga al cierre. Aquí vemos cómo se hace el cierre de una lesión duodenal longitudinal, se cierra transversal para evitar disminución del calibre y se coloca un dren en la parte anterior para evitar la presión de los líquidos gástricos. Para reparar aquellos defectos duodenales mayores del 50-75% de la circunferencia duodenal, grado 3 de la lesión, se puede realizar una duodeno-yeyunostomía en Y de Rudd. Las técnicas de exclusión se reservan para aquellos pacientes con retraso en el diagnóstico o para aquellos que presentan grandes defectos de la pared duodenal, grado 4, lesiones por aplastamiento, lesiones combinadas pancreatoduodenales, grado 5, en los cuales es elevada la probabilidad de dehiscencia de sutura y fístula. La diverticulación duodenal o progresión de Vernet, que como dijimos incluye antrectomía, debridamiento, cierre duodenal, colocación de tubo de duodenostomía, vagotomía, drenaje de tracto biliar y yeyunostomía de alimentación, ha sido una de las más usadas para el tratamiento de estas lesiones. Otra intervención de duodeno cuando hay lesión duodenal es la exclusión pilórica. Consiste en la reparación primaria de la lesión duodenal y el cierre del pílodo mediante una gastrotomía o gastroyeyunostomía. La exclusión pilórica o intervención de Jordan, característicamente se aísla la línea de sutura duodenal, se desvía el contenido gástrico, evita el cierre de la parte prepilórica del antro, permeabilidad del pílodo después de 3 semanas, riesgo de úlcera marginal en algunos casos. En la actualidad la exclusión pilórica se hace sin vagotomía. Aquí vemos la exclusión pilórica, operación de Jordan, reparación de la lesión duodenal y pancreática en la lesión, y se excluye por cierre del antro con sutura a través de una gastrotomía y el paciente posteriormente puede ser sometido en el mismo acto a una gastroyeyunoanastomosis con exclusión pilórica, operación de Jordan. La ventaja: en menos tiempo se hace la intervención, menor mortalidad, la sutura de la lesión duodenal, la gastrostomía de la curvatura mayor con luego servidad de la gastroyeyunoanastomosis, identificación del pílodo por dentro con el cierre continuo de sutura propileno y se realiza
una gastroyejunoanastomosis a través de la gastrostomía. Finalmente, cuando el trauma duodenal incluye al páncreas y a algunas vísceras adyacentes, entonces se plantea la posibilidad de hacer una operación de Whipple, que tiene indicaciones exclusivas: sangrado incontrolable masivo de la cabeza de páncreas, de las estructuras adyacentes, lesión ductal masiva y reconstruible de la cabeza de páncreas y lesiones del duodeno pancreática irreconstruibles. En estos casos incluso se practica una cirugía de control de daño mientras se estabiliza el paciente. Las lesiones combinadas pancreático-duodenales pueden verse en casi la mitad de los traumas duodenales. La indicación para la realización de una pancreato-duodenectomía comprenden el sangrado copioso, como dijimos, las estructuras vasculares adyacentes, que recuerden la gran vascularización de duodeno y páncreas, y la lesión masiva irreparable del conducto principal de Wilson, de la cabeza de pancreática y del tracto biliar. De manera que en algunos es posible realizar una primera intervención de control de daño para evitar la hemorragia sanguinante y la contaminación intestinal por ruptura del duodeno, ligar el conducto biliar y pancreático en una primera oportunidad, para posteriormente llevar a cabo la reconstrucción definitiva en 48 horas, cirugía de control de daño. La primera etapa se controla la hemorragia, ligadura de los conductos pancreático, colédoco, grapado de las lesiones intestinales y del páncreas sangrante, pasa a cuidados intensivos, se estabiliza hemodinámicamente para prevenir la triada mortal de hipotermia, acidosis y trastorno de coagulación. Y una vez estabilizado el paciente, vamos a una solución definitiva de reconstrucción. En estos casos la mortalidad global es el 33% de los pacientes. El trauma duodenal o CEPRE es otra condición que ocurre en algunos pacientes que han sido sometidos a este procedimiento, y en casos especiales tienen que ser dirigidos a cirugía de reparación. La mortalidad la morbilidad de las complicaciones derivadas del traumatismo duodenal es fundamentalmente la presencia de fístula y de obstrucción duodenal. La mayoría de las series comunican una incidencia de fístula del 6 al 11%. El manejo de la fístula duodenal es muy importante: el drenaje de las colecciones intraabdominales, la protección de la piel que rodea la fístula para evitar el daño causado por las secreciones duodenales producen lesiones irritantes por ser enzimas, y el aporte de nutrición adecuado a través de una yejunostomía y nutrición parenteral total. Si previamente el paciente ha sido sometido a exclusión duodenal, una diverticulización o exclusión pilórica en este tipo de fístula puede ser distales y por lo general cierran espontáneamente. La obstrucción duodenal puede ocurrir en el 5 o 8% de los pacientes. Las obstrucciones parciales pueden intentarse de tratamiento conservador durante 3 o 4 semanas. La mortalidad del trauma duodenal oscila entre 5 a 30%, con una media del 15%. La mortalidad puede ser temprana, 11%, lesiones tardías, 50%, la tasa promedio de fístula es 6-10%. Para algunos autores, el factor más importante asociado a mortalidad de las lesiones duodenales es el retraso en el diagnóstico y la corrección definitiva, una tasa de mortalidad del 40% en pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente después de 24 horas. En conclusión, debido a la relativa baja incidencia, la experiencia de este tipo de lesiones es limitada. La localización retroperitoneal del duodeno puede hacer que los clásicos signos de peritonismo no aparezcan y el diagnóstico se hace tardío. Una vez establecida la necesidad de intervención quirúrgica, debe evaluarse cuidadosamente la extensión de la lesión duodenal, su relación con otra estructura y aplicar en cada caso un tratamiento quirúrgico adecuado. De ahí depende el éxito y la mortalidad final de estos pacientes. De manera que se requiere evaluar bien los daños
colaterales del trauma.